Hola, yo soy P. Coranera y en esta ocasión quiero hablar sobre Berserk, el capítulo 364, que es con bastante seguridad el último capítulo de Berserk. No diré que completamente, pero parece que eso es lo que se está perfilando, que va a pasar, que va a ser el último capítulo que veremos de Berserk. Eh, Ojalá no, pero quién sabe. Lo cierto es que es el último capítulo que Kentaro Miura pudo aportar, al que pudo aportar. Por lo menos eso es lo que parece, que no dejó nada escrito. Así que pues parece que hasta aquí llegó la obra de Kentaro Miura, la obra por él, por lo menos, escrita por él. Así que pues es una lástima realmente que no haya logrado terminar su obra, pienso yo, por lo menos quizás que nunca sepamos cuál era el final que tenía en mente. Recuerdo que leí por ahí que Miura cada vez veía el final de Berserk como más esperanzador, cada vez que lo pensaba o se lo imaginaba a través de los años, cada vez era más eh, un final un poco más feliz, por lo que entiendo. Entonces, eh, sí, creo que es una lástima que nunca veamos eso, si es que nunca lo llegamos a ver. Pero por lo menos tenemos este último capítulo que realmente, para ser un solo capítulo, ha sido, creo que el mejor capítulo posible para tratar de cerrar un poco algunas cosas en tan poco tiempo, pues. Porque claro, tampoco es que quería que cerrara todo en un solo capítulo. Sabemos que Miura obviamente no sabía que este sería el último capítulo en el que iba a trabajar. Así que y mucho menos hubiera querido un final apresurado en un solo capítulo, cerrar todo lo que quedaba. Pero creo que es un capítulo que hace muy buen uso de las páginas que tiene y que cuenta cosas que en general estos últimos capítulos estaba pues prácticamente confirmando muchas de las teorías que había en el fandom. Cosas que Miura había dejado implícito, ¿no? Pero como que no se atrevía de pronto a decirlas abiertamente o explícitamente, sino que las implícitamente daba a entender que era de un modo, y pues en estos últimos capítulos hemos venido confirmando varias de estas cosas, que yo creo que es lo que se necesitaba para ir cerrando la historia, ¿no? Que finalmente supiéramos pues qué era lo que estaba sucediendo, los misterios que se fueran revelando. A pesar de que uno ya supiera las respuestas, creo que se necesitaba ya confirmación directa del autor, porque puede ser, pasa en muchas historias que la, el autor nos dirige en una dirección, pero sin decir nada explícito, da cabida a que después nos pueda sorprender con otra posibilidad que no vimos por estar viendo las pistas que puso el autor para, pues, como distraernos, puede ser. Eh, y se puede hacer esto mejor o peor, pero digamos que hasta que Miura no nos mostrara explícitamente cómo eran las cosas, creo que era saludable considerar que es posible que no sea lo que estábamos teorizando, ¿no? Cosas como, estoy hablando de que Skull Knight fuera el rey Gaitzeric de la leyenda, o cosas como Void, que no sabemos, parece que era el que tenía algún tipo de relación con Skull Knight, y cosas sobre el pasado del mundo de Berserk que hemos venido confirmando básicamente, y que a medida que se confirman cosas, se van desenterrando pues otras incógnitas que probablemente Kentaro planeaba, eh, Kentaro Sensei planeaba explorar, ¿no? Y para finalizar la obra, ¿no? Y
bueno, en este último capítulo que pudimos leer, el 364, pues básicamente la otra gran incógnita que teníamos era quién era el niño de la luna, que bueno, creo que casi todos estábamos seguros que era el hijo de Guts y Casca, y que había esta teoría que no estaba tan bien comprobada, pero era bastante segura también, que el niño de la luna y Griffith eran, pues, compartían el mismo cuerpo, y que Griffith se convertía en el niño de la luna cada luna llena, pues. Por eso pues veíamos que el niño desaparecía en lunas llenas. Y nunca habíamos visto a Griffith con una luna llena. Hay un panel donde Griffith aparece pues salvando a la princesa Charlotte, y se ve que está encima de... están volando, ¿no? Zod los está llevando a ambos, a Griffith y a Charlotte, con su sirvienta y su cama entera, y se ve en el fondo la luna, y algunos se confundieron un poco porque la luna parecía llena, pero la verdad es que el detalle del arte deja bastante claro que no es luna llena, está casi llena, y de hecho es poco antes de que aparezca el niño de la luna. Entonces la línea temporal como que encaja, pero como sea, esto ya está confirmado de todas formas. En otros capítulos anteriores veíamos como Griffith como que se le estaba volviendo negro el pelo y decía, entonces esta noche también, ¿no? Porque está viendo que la luna ya está llena. Es una noche de luna llena, y pues más confirmado que eso, casi imposible, ¿no? Excepto que en este capítulo el final es este cliffhanger donde el niño de la luna se transforma en Griffith frente a los ojos de Guts y Casca. Pero bueno, vamos a llegar ahí. Pues primero quiero hablar un par de cositas que vimos en el capítulo. Es un capítulo bastante sencillo realmente, pero con muchas cositas que me llamaron la atención. Primero que nada, comenzamos a partir del cliffhanger de donde Guts se encontraba con el niño de la luna de nuevo, que aparecía, y bueno, obviamente pues lo recoge, se lo encuentra, ya conoce más o menos cómo este niño se aparece, ¿no? Entonces ya sabía más o menos que tiene, como que siente una especie de atracción atracción me refiero pues a... no en el sentido de una pareja, sino en el sentido de cómo un niño pues busca a su madre, ¿no? Obviamente. Pues siente esta fuerza o esta búsqueda por Casca, siempre está buscando a Casca, ¿no? Le gusta estar con Casca, obviamente, como a cualquier niño le gusta estar con su madre. Y bueno, Guts como que nota esto, y pues primero que nada lo lleva dentro de donde está su grupo, ¿no? De esta casa en el árbol, y pues lo lleva hasta ahí, se los muestra a todos los integrantes de su banda, por así decirlo, por así llamarlo. Y cuando se da cuenta que el niño de la luna está como buscando a alguien entre la multitud, pues obviamente les dice que se lo lleve a Casca, ¿no? Y bueno, obviamente Guts está tratando de evitar que Casca lo vea, lo que es triste, pero ya sabemos lo estoico que es Guts. Es bueno ver cómo se lo toma. Pues la verdad lo veo que se lo toma bastante bien. Se distrae entrenando con su espada, y ¿qué te puedo decir? Guts ha madurado bastante, diría yo. Y es un personaje que ha pasado de ser una especie de monstruo disfuncional que nos preguntamos, wow, cómo se dañó tanto este personaje, a hacer este modelo a seguir prácticamente para muchos, estoico, calmado, que cada situación se la toma de la mejor forma posible. Incluso
en las situaciones tan terribles en las que se encuentra, ¿no? Pero sea como sea, mucho de este capítulo es como una especie de montaje de cosas que vemos que hacen con el niño. Se encuentra con Sirke habla, ¿no? En un capítulo anterior, cuando estaban todavía en el barco, Sirke dice que probablemente el niño era la reina de la tormenta, la reina de la isla, la Danan, la tormenta floral, en un cuerpo distinto, y que había ido a ver cómo eran ellos, ¿no? Porque había sentido que venían en dirección a la isla y que probablemente quería saber qué clase de personas eran, ¿no? Y bueno, Sirket más o menos tenía una idea, no estaba demasiado desviada en el sentido de que Danan realmente sí sabía que ellos venían, pero estaba equivocada completamente en la identidad del niño de la luna. Y es que no tenía manera de saberlo, porque el niño de la luna es algo que no tiene nada que ver con la información que tiene Sirke en estos momentos, o en esos momentos. Sirke no sabía de realmente, si no me acuerdo, si no estoy olvidando algo, creo que Guts jamás le habló a Sirke sobre Casca, mucho menos sobre el niño de la luna, no, el niño de la luna no, es sobre este ente que se le aparecía a Guts de vez en cuando en las noches, ¿no? Cuando el poder de las criaturas astrales se vuelve más fuerte. Y bueno, si quieren les explico un poco de todo eso, pero estoy seguro que la mayoría saben bastante bien por qué Griffith y el niño de la luna comparten el mismo cuerpo. Pero básicamente es porque cuando ocurrió la ceremonia del natalicio, no sé si lo estoy diciendo bien, en la Torre de la Convicción, cuando pasa toda esta especie de sombra o repetición del eclipse, que es más bien como una especie de sombra de lo que fue el eclipse realmente. Pues el huevo del mundo perfecto, el apóstol Beherit, con forma de Beherit, que se sacrifica básicamente para crear el cuerpo de Griffith, una reencarnación de Griffith, por así decirlo, para que Fento pueda, en forma de Griffith, moverse y desplazarse y actuar en el plano físico, ¿no? Bueno, básicamente antes de esto vemos que el apóstol Beherit se come a lo que se convertiría en el niño de la luna, al hijo de Guts y Casca, porque está bastante débil después de tratar de proteger a su madre, y pues está en sus últimos momentos, y el apóstol Beherit se apiada de él y pues en sus palabras lo consume de modo que ambos puedan soñar con el mundo perfecto, al menos en vez de simplemente morir solos, ¿no? Pero de alguna forma al ambos entes, me refiero al hijo de Guts y Casca y Griffith, compartir pues por así decirlo, el mismo huevo de donde salen, de alguna forma ambos tienen cierto control sobre el cuerpo. Obviamente Griffith es un mano de Dios, así que es bastante más poderoso, diría yo, pero el niño de la luna parece ser bastante poderoso por sí mismo. Quizá algo de eso tenga que ver con que tiene el mismo cuerpo que estaba destinado a ser usado por Griffith, pero ya hemos visto que tiene capacidades bastante elevadas, pues, y bastante fuertes, porque tiene un control bastante importante de lo que son todos los aspectos del mundo astral. Lo vemos en su cuerpo astral, puede hacer cosas que decir que le cuestan mucho, o directamente le es prácticamente imposible decir que hacer,
el niño de la luna parece que las hace de manera bastante natural, y incluso lo hemos visto que se mueve usando los caminos del árbol mágico gigante, el árbol del mundo. Y eso es algo que entendíamos que solo Griffith y Sonia podían hacer, que son básicamente seres con unas habilidades que básicamente las tienen porque pues la causalidad los requiere que ellos puedan ser capaces de utilizarlo. Así que no sabemos, hasta ahora son solo esos 3 personajes los que pueden moverse a través de las ramas sin perderse. Entonces es interesante, ¿no? Pero el tema es que comparten cuerpo, ¿no? Y entonces en lunas llenas ambos usan... en las lunas llenas el niño de la luna es el que al parecer tiene más poder o más control sobre el cuerpo, y se transforma en su forma humana que tendría, supongo, si hubiera nacido de manera natural, hijo de Guts y Casca. Y pues cuando pasa la luna llena y ya pues pasa el clímax o ya pasa la cenit de los poderes que tienen las criaturas del mundo astral, como lo era el niño de la luna antes de la reencarnación, ¿no? Como lo es ahora también. Pero cuando pasa la luna llena, entonces es Griffith el que tiene control sobre el cuerpo el resto de pues el resto del ciclo lunar. Entonces bueno, esa es básicamente la situación que tiene el niño de la luna. Y bueno, así es como lo encontramos, ¿no? Que ese es quien es realmente el niño de la luna. Y pues ni Danan ni los hechiceros que son hechiceros pues probablemente los más poderosos que hay en el mundo de Berserk, saben realmente o pueden reconocer realmente al niño de la luna. No hemos visto a Skull Knight, quien yo creo que debería ser capaz de reconocerlo, como él ya había conocido, o él vio el nacimiento básicamente cuando Casca da a luz a su hijo y al de Guts. Entonces probablemente el Skull Knight debería ser capaz de reconocerlo, y no lo vimos en todo el capítulo, así que obviamente creo que por eso no apareció, porque si hubiera aparecido lo hubiera reconocido. Y probablemente en el futuro veamos que Skull Knight pueda explicarle básicamente todo a todos. Todo el mundo estará en la misma página, supongo. O bueno, se me olvida que este podría ser el último capítulo, pero es lo que yo diría que hubiera pasado, por lo menos. Entonces el tema es que ni Danan ni los hechiceros saben realmente quién es el niño, pero pues obviamente no encuentran ninguna maldad en él. Eso creo que implica que Griffith no tiene ningún tipo de control, o su voluntad no tiene ningún tipo de presencia cuando el niño de la luna pues tiene su forma de hijo de Casca y Guts. Así que, pero luego vemos que sí tiene cierta conciencia durante esos momentos. Pero sea como sea, vamos a ver que el niño de la luna se va a poder quedar más tiempo, porque mientras pasan pues más de una noche de luna llena en la isla, el resto del mundo solo ha pasado una noche, ¿no? Entonces básicamente el niño de la luna tiene tiempo extra pues para poder pasarlo con sus padres, mientras la isla pues se maneja con un tiempo distinto, ¿no? Que pasa más lento dentro de la isla que afuera, y así. Entonces siendo así, vemos que el niño se queda, juega un poco con los habitantes de la isla y con la banda de Guts.
Y eh, luego pasa algo interesante, que era una de las cosas de las que quería hablar principalmente. Y es que vemos a Guts entrenando pues solo. Está pues ocultándose de Casca básicamente. Y, y está sin su armadura Berserker, ¿no? Está pues no la está usando. Y está moviendo su espada pues con relativa facilidad como siempre, pero en esta ocasión se le resbala de las manos y, y la espada, bueno, básicamente se le sale de las manos. Entonces eso realmente no, creo que no lo habíamos visto antes a Guts teniendo problemas para manejar su, sus armas, pues. Y su espada que la mata dragones, que es tan pues icónica del personaje. Entonces realmente creo que todos nos estamos empezando a preocupar por la salud de Guts, que es algo que no pasa muy seguido en muchos mangas. Realmente la salud de los personajes es lo último que se nos, sobre todo estos mangas de acción por lo menos, es lo último que se nos pasa por la cabeza. Y, y no sé, depende, puede ser que el personaje principal del manga tiene algún poder de regeneración, o simplemente por el plot o por simple fuerza de voluntad no le pasa nada, ¿no? Pero Guts no, Guts simplemente es humano y la verdad es que a pesar de que ha soportado mucho más y ha tenido una voluntad muy férrea, obviamente, que lo ha mantenido pues en pie durante cosas que creo que ningún humano pudiera haber soportado, o muy pocos pudieran haber soportado. Eh, Vemos que finalmente le está causando estragos a Guts, sobre todo la armadura que se le había advertido a Guts que iba a costarle varias cosas, pues el sentido del gusto, de la vista y cosas bastante importantes. Ya vimos que Guts perdió un ojo y eso no es poca cosa. Perder un ojo quita... es complicado porque te quita la percepción de profundidad y ya de por sí es un handicap, por así decirlo, bastante serio. Pero ahora perder la vista del último ojo que le queda, realmente yo estaría bastante asustado, siendo honesto. Y bueno, vemos que incluso la puntería como que le falla, le tiembla la mano. Y de alguna forma siento que Kentaro tenía alguna... podría identificarse con esto, se estaría insertando en este aspecto, porque pues él mismo había dicho que conforme iba aumentando con años, pues ya no podía dibujar la misma cantidad que antes, la misma cantidad de horas que antes, y supongo que porque ya no era tan joven, no tenía las energías o las fuerzas para llevar el ritmo que llevaba, ¿no? Que sabemos que el arte de Berserk es increíblemente detallado y no cuesta poco, no costó poco dibujarlo. Y el ritmo con el que él dibujó gran parte de la historia de Berserk realmente es impresionante. Y quién sabe, a lo mejor eso le cobró factura, ¿no? Con el tiempo y con la edad. Y llegó al punto en el que se dio cuenta que tendría que relegar un poco a sus ayudantes, ¿no? Y de pronto siento que Guts también está envejeciendo. Es mucho más joven de lo que parece. Creo que apenas está en sus primeros 20, empezando sus 20. Pero sea como sea, es un personaje que ha sufrido bastante, pues bastantes golpes, por así decirlo. Entonces
Nada, yo creo que de alguna forma se identifica Kentaro Miura con Guts. De esa forma, ¿no? Viendo cómo pues hay algunos daños que parecen más bien irreversibles y pues que quizás no sean eh, pues cosas mortales, pero son cosas que realmente yo estaría bastante asustado de perder la vista, ¿no? Y, y si le pasa algo como esto, de que falla su puntería y se le sale la espada de las manos en medio de una batalla de las que él suele tener que cualquier mínimo error le puede costar la vida, pues la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, luego de eso vemos que de nuevo se aparece el niño de la luna, quiere jugar con su padre y no sé, es un momento bastante bonito, pues, diría yo, en, en el que Gotzi y su hijo pues están básicamente peleando con espadas de madera. No son espadas de madera, son como pequeñas ramitas, pero es la idea, ¿no? Y bueno, por lo menos Guts está siendo mejor padre que Gambino en estos momentos, ¿no? Pero bueno, luego le dice que vaya con Casca y con los demás. Obviamente Guts como que se esconde detrás de un árbol para que Casca no lo vea y bueno. Eh, pero pasando todo esto, vamos a hablar un poquito del final, que creo que es lo más importante de todo el capítulo. Y, y vemos que el niño de la luna pues está durmiendo con su madre, pero imagino que está sintiendo, ¿no?, que ya está cerca de, de llegar el límite de su tiempo, ¿no? Y va a perder el control. Entonces supongo que instintivamente se va, ¿no? Sale del cuarto donde está durmiendo con Casca y sale y se queda como contemplando el cielo. No sé realmente por qué se queda cerca de la casa, probablemente porque no se quiere ir realmente. Pero sea como sea, finalmente se acaba el tiempo del niño de la luna y empieza la hora de Griffith. O, y bueno, vemos como frente al propio Guts cambia de forma de niño a, a la forma adulta de Griffith, ¿no? Antes a la forma humana de Griffith. Y lo único que vemos aquí es un texto. eh, y es pocas veces en las que creo que podemos estar 100% seguros de que Griffith está hablando con total honestidad y sobre un tema tan importante. Creo que no tenemos que preocuparnos porque haya segundas intenciones o algún tipo de engaño aquí. Creo que aquí Griffith está diciendo completamente la realidad de la naturaleza de su relación con el niño de la luna, y nos habla de que para él es como un sueño, ¿no? Que era un niño que buscaba a sus padres y que se sentía pues cálido pues en el abrazo de sus padres, pero que llegada la hora pues tenía que apartarse de ellos, y lo último que sentía al despertar era la sensación de soledad, ¿no? Porque obviamente se estaba siendo separado de sus padres. Y, y bueno, que eso le generaba tristeza, ¿no? Pero que todo eso se disipaba de inmediato, ¿no? Como el rocío de la mañana. Y, y es un diálogo o un monólogo bastante poético, bastante bonito y bastante acertado. Creo que, que nos podemos hacer una idea de lo que siente Griffith bastante firme, bastante concisa. Y,
de alguna forma estamos, nos sentimos como en los pies de Griffith, o más bien del niño de la luna, ¿no? Porque estos son los sentimientos del niño de la luna. Y de alguna forma Griffith, vemos que la debilidad de Griffith son las emociones que tiene el niño de la luna, que incluso él siente cuando tiene la forma de Griffith. Ya vimos que en la pelea en la colina de las espadas, eh, él sintió la necesidad de proteger a Casca. Y bueno, creo que todos sabemos o intuimos que son las emociones o el apego que tiene el niño de la luna por su madre, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso es todo lo que quería decir. Gracias por escucharme hasta acá. Es todo los pensamientos que me han generado este capítulo. Bastante agridulce, pero conforme, ¿no? Con lo que sea que pase de ahora en adelante. Entonces, eh, y con este capítulo bastante contento porque me ha gustado bastante. Bastante más de lo que esperaba incluso. Entonces, gracias por escucharme hasta acá y nos vemos en la próxima.